Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a la clase de hoy. Espero que se encuentren bien. Recibieron todas sus notas, están todos al tanto, ¿cierto?, de la primera evaluación. Hola, profe, sí, por Hola, acá hola. sí. Profesor, sí, La profe, gracias. sí. Todo bien, Genial. profe. Gracias. Sí, profe, gracias. Vamos a continuar hoy entonces con el formato, el género de la crónica, como lo hemos estado haciendo en las últimas clases. Vamos a seguir viendo algunos elementos teóricos y acompañado siempre de algún ejemplo, de alguna crónica, de algún gran periodista, de algún gran cronista. En este caso, por ejemplo, vamos a profundizar un poquito en la periodista rusa que hablamos en la clase pasada, de Svetlana Alexievich, que es la única periodista que ha recibido el premio Nobel por sus libros sobre la historia rusa. Yo les dije la semana pasada, ¿cierto?, que ella, bueno, después del Nobel, la serie Chernobyl se inspiró en algunos de sus libros sobre ese desastre, pero también ella ha escrito sobre la guerra de Afganistán, sobre la Segunda Guerra Mundial, hitos bélicos para la historia de su país. Entonces, un poco repasando algunos conceptos, algunas definiciones básicas de crónica, la crónica busca poner al lector en el lugar de los hechos y narrar la realidad. Ahora, lo que vamos a ver en esta clase, más teórico, ¿cierto?, es cómo dar orden a esa realidad. Porque el lector, para acceder a ese lugar de los hechos, obviamente lo tiene que hacer a través de un texto que tiene que ser coherente, que tiene que ser también 100% fácil de entender, y también con una lógica interna, para que efectivamente logremos el objetivo de trasladar al lector cómo se hubiera estado en el lugar de los hechos, si hubiera sido testigo directo de los hechos que nosotros estamos narrando. Entonces vamos a ver hoy día algunas técnicas para lograr ese recurso, ese efecto de trasladar al lector al lugar de los hechos, que ustedes saben, se logra a través de la descripción, a través de los detalles, a través de la descripción de escenas, el uso de diálogos con guiones, por ejemplo. Nosotros ya hemos hablado en clases pasadas sobre el nuevo periodismo norteamericano, que fomentó un recurso que, bueno, que se usa hasta el día de hoy, que es pasar varios días o mucho tiempo con las fuentes, con los entrevistados, con los protagonistas, con los personajes sobre los cuales uno está escribiendo. Por ejemplo, Tom Wolfe, que escribió este libro Canon, el nuevo periodismo, precisamente le puso ese nombre a esta corriente periodística. Dice que es primordial estar ahí cuando ocurren escenas dramáticas para captar el diálogo, los gestos, las expresiones faciales, los detalles del ambiente. Ahora, ¿cómo acceder a los personajes? ¿Cómo acceder, lograr la confianza de nuestros entrevistados, ¿cierto? Aquí tenemos una recomendación del periodista que vimos en la clase pasada, Guy Talese, norteamericano también, el único sobreviviente, el único periodista vivo del nuevo periodismo. Dice Talese: a veces es un proceso largo, tengo que venderme. Si algún talento tengo es saber meter el pie por la rendija de la puerta. Esto proviene de tener un interés auténtico en la gente y de tratarlos con respeto. No soy abusivo. No hay una sola persona haya yo escrito sobre ella de forma favorable o desfavorable a quien no pudiera volver a ver. Las entrevistas que hago no son polvos de una noche. La persona que entrevisto tiene que entender que nos estamos embarcando en una relación de largo plazo. De modo que para responder su pregunta sobre cómo obtengo todo el acceso que necesito, lo obtengo un paso a la vez. Me vendo gradualmente en cada paso, lo esencial es estar ahí y conocer a la gente.
Eso es un poco la receta que tiene Talese para, bueno, lograr los personajes y las historias que ha aportado el periodismo. ¿Y qué es lo que dice la periodista rusa Svetlana Alexievich? ¿Cierto? Que yo les conté que fue la premio Nobel, la única periodista que ha ganado el premio Nobel hasta el momento. Ella, el año 85, publicó el libro La guerra no tiene rostro de mujer, que es la historia del casi millón de rusas que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, que nunca había sido contada. Ella cuenta que precisamente la historia de la Segunda Guerra Mundial siempre había sido, en Rusia por lo menos, siempre en la Unión Soviética en ese momento, había sido contada por un relato masculino. Ella cambia ahí un poco el punto de vista, y por primera vez las mujeres rusas contaban cómo fue la guerra para ellas. Y increíblemente era otra guerra, o sea, las mujeres tenían otra sensibilidad, otra forma de ver el conflicto, completamente diferente al del hombre, y eran dos guerras completamente diferentes a pesar de haber sido el mismo hecho. También escribió Los últimos testigos, que es sobre el mismo recurso de contar la Segunda Guerra Mundial en Rusia desde el punto de vista de los niños rusos, que también fueron protagonistas como huérfanos. Bueno, tenemos Voces de Chernobyl, el año 97, que sirvió el texto, el libro, la investigación que ella hizo, los testimonios, ¿cierto?, sirvieron para inspirar la serie de televisión de HBO. Y el último libro que ella sacó hasta el momento es El fin del Homo Sovieticus, que de alguna manera es un diagnóstico del machismo y de el estereotipo del hombre soviético. Y aquí tenemos una especie de testimonio, ¿cierto?, de consejo de Svetlana Alexievich de cómo conseguir o cómo ella escribe sus libros. Bueno, ella dice que los libros que hablan de las guerras son incontables, pero sin embargo siempre han sido hombres escribiendo sobre hombres. Todo lo que sabemos de la guerra lo sabemos por la voz masculina. Todos somos prisioneros de las percepciones y sensaciones masculinas, de las palabras masculinas. Las mujeres, mientras tanto, guardan silencio. Es cierto, nadie le ha preguntado nada a mi abuela excepto yo, ni a mi madre. Guardan silencio incluso las que estuvieron en la guerra. Y si de pronto se ponen a recordar, no relatan la guerra femenina, sino la masculina. Se adaptan al canon. Tan solo en casa, después de verter algunas lágrimas en compañía de sus amigas de armas, las mujeres comienzan a hablar de su guerra, de una guerra que yo desconozco. En lo que narran las mujeres no hay, o casi no hay, lo que estamos acostumbrados a leer y a escuchar, como unas personas matan a otras de forma heroica y finalmente vencen, o cómo son derrotadas, o qué técnica se usó, o qué generales había. Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otras cosas. La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tienen sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Esto está en la introducción de La guerra no tiene rostro de mujer, y es de alguna manera una clase de periodismo. En el fondo depende mucho el relato del tipo de entrevistado, del tipo de fuente al que tú accedes. En esta misma introducción ella también da, de alguna manera también hace una clase de periodismo, al explicar la técnica que ella tiene para ganarse la confianza de sus entrevistados. Ella también no solamente pasa muchos días, sino que ella dice que pasa meses acompañando a sus entrevistados. En el caso de las mujeres de la guerra, ellas habían mantenido por 50 años silencio. Entonces realmente no era fácil que de un día para otro pudieran romper ese silencio y contaran sus testimonios de haber participado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Ella dice que pasó meses acompañando a sus entrevistadas, una por uno, y que se fue ganando la confianza,
en el día a día. La acompañaba a almorzar, la acompañaba a tomar té, la acompañaba a ver televisión, o sea, la acompañaba en su vida cotidiana. Y dice que pasaban semanas, pasaban meses y silencio absoluto. Las mujeres rusas no hablaban de la guerra porque era un tabú, porque no se atrevían realmente a dar su testimonio, que era completamente diferente al testimonio masculino, porque simplemente en Rusia o en la Unión Soviética en esa época, las mujeres no tenían voz, simplemente. Y dice que con el transcurso de los meses, en este acompañamiento que ella hace, llegaba un momento en que esa abuela o esa madre la trataban de ya hija y de nieta. Y en ese momento, en cuanto se creaba esa conexión, ella dice que les veía a sus entrevistadas algo en los ojos, que ya estaban como dispuestas a hablar. Y ahí comenzaba el relato, que dice que no terminaba, porque de alguna manera era como un torrente de información que entregaban las mujeres, precisamente en compensación de todos los años de silencio que tenía. Aquí tenemos un caso más especial de cómo entrar en cómo ganarse la confianza de los entrevistados, porque son personas que simplemente no tenían voz, ni siquiera sabían que su testimonio era importante, y de alguna manera Svetlana Alexievich lo que hace es igualar el testimonio femenino de la Segunda Guerra Mundial con el masculino. Incluso nos damos cuenta que fueron guerras completamente diferentes si tú eras una mujer o si eras un combatiente hombre. Por ejemplo, cuenta uno de los testimonios más que a mí más, hasta el día de hoy todavía me acuerdo, es de una que tenía que ella era la conductora de un tanque, esa era su función en la guerra. Hubo tantas bajas en los hombres que las mujeres tuvieron que cumplir no solamente labor de enfermera o labor de otras labores secundarias, sino que tuvieron que ocupar los puestos que ocupaban los hombres y que fueron muriendo muy rápidamente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces esta mujer que conducía un tanque, ella decía que cómo tuvo que dejar su femineidad de lado, completamente de lado, y tener que, de alguna manera, tener que imitar a la conducta masculina para poder sobrevivir en ese ambiente de guerra y de muerte. Otra entrevistada hace una reflexión muy interesante que dice que la mujer no está preparada para la guerra, porque es todo lo contrario, o sea, la mujer engendra vida, entonces la mujer simplemente no entiende el código de la muerte, que es el código de la guerra. Y así grandes entrevistados, grandes testimonios que logra Svetlana Alexievich con esta característica que ella tiene, con este recurso, que ir ganándose la confianza de sus entrevistados en el día a día, en lo cotidiano. O sea, pasan meses antes que Svetlana Alexievich le haga la primera pregunta sobre la guerra. Primero se gana la confianza, se vuelve un personaje confiable de sus entrevistadas, y ahí logra que meses después del primer encuentro se atreva a hacerle la primera pregunta sobre la guerra. Realmente es como, yo lamentablemente no tengo el PDF, solamente tengo el libro físico, así que no se los puedo mandar, pero si lo encuentran en algún momento, el libro, o lo pueden encargar, yo se los recomiendo. La guerra no tiene rostro de mujer. Aunque obviamente también les recomiendo Voces de Chernobyl, que también es muy entretenido, y ustedes pueden hacer el ejercicio de leer el libro y además compararlo con la serie de televisión de HBO, y ustedes pueden darse cuenta que cómo la serie suaviza todos los testimonios, porque realmente los testimonios que logra esta periodista son muy cruentos, muy crudos de la tragedia que pasó, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en el accidente de Chernobyl. Esta es Svetlana Alexievich. Y aquí tenemos el consejo de otra gran periodista, en este caso latinoamericana, Leila Guerriero. Yo creo que es la mejor cronista latinoamericana que existe hoy en día. Y bueno, la vimos en algunas clases pasadas con la crónica que ella escribió sobre el Departamento de Medicina Forense
que investiga los cuerpos, los restos de los detenidos desaparecidos en Argentina. Ella dice, el arte del buen cronista empieza a la intemperie, o al menos fuera de su casa, con los días, semanas o meses que pasa junto al objeto de su crónica, cazando situaciones, tomando nota de cada detalle y volviéndose voluntariamente opaco. Sin esa actitud de acecho discreto, nunca traicionero, no hay cronista posible. Yo he permanecido semanas junto a personas tan disfuncionales como una pesadilla agónica de Marilyn Manson, completamente olvidada de mí comodidad, de mi cansancio, de mi hastío, solo concentrada en ser, lo más pronto posible, 50 kilos de carne sin historia. Alguien que no está ahí. Alguien que mira, son semanas de eso. Y después hay que volver a casa, a escribir 10 páginas y aspirar a que sean 10 páginas perfectas. El recurso que ella aconseja es que uno como periodista se borre, simplemente. O sea, todas tus preocupaciones, dolencias, urgencias del día a día se borran completamente, quedan a un lado, el periodista se borra y el que cobra importancia es el entrevistado que se vuelve el protagonista 100% de la historia. Y el periodista, como dice ella, se vuelve voluntariamente opaco. Ese es el consejo que ella da para lograr una buena crónica y lograr describir bien las escenas y los personajes. Bueno, tenemos el ejemplo de Guy Talese, que lo vimos en la clase pasada, que se dio el lujo de escribir una gran crónica sobre Frank Sinatra sin haber cruzado una palabra con el propio cantante. ¿Cómo lo logró? Bueno, conversando con muchas otras fuentes, pero también viendo el actuar del personaje, siguiéndolo, mostrándolo, mostrando sus acciones, recreando los lugares que frecuentaba y sus atmósferas. Ahora, esto de narrar escenas y de describir detalles y de usar diálogos que uno haya escuchado, ¿cierto? Que sean importantes, tal como ocurrieron en la realidad, o sea, con guiones, no solo es fundamental para darle ritmo y encanto al relato, o sea, lograr que el lector se interese en nuestra historia, sino que además las escenas le dan credibilidad a la crónica, porque de alguna manera transportan al lector al lugar de los hechos y el lector no duda en ningún momento de la credibilidad de los hechos que uno está contando, porque están narrados con tanto detalle, están narrados con tanta minuciosidad, que la credibilidad es total y absoluta de parte del lector. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, como lector, a mí me resulta más atractivo ver que Pablo Escobar ordenaba a sus trabajadores, estamos hablando del narcotraficante colombiano, ver que Pablo Escobar ordenaba a sus trabajadores hasta hacer dormir a una bandada de pájaros en un árbol de su hacienda, que el periodista me cuente que Pablo Escobar era un tipo megalómano y extravagante. O sea, no es necesario decir que Pablo Escobar explícitamente era megalómano o extravagante. El lector, con solo leer la escena anterior, ¿cierto?, que uno describe con más detalle, obviamente, le queda claro, ¿cierto? Pablo Escobar llegaba al punto de ordenar a sus trabajadores en la hacienda que tenía, lo obligaba a hacer dormir una bandada de pájaros en el árbol, porque lo molestaba. Con esa imagen ya me queda completamente claro, bueno, y con el atractivo que tiene esa imagen también, ¿cierto? Si estuviéramos comenzando una crónica sobre Pablo Escobar, por ejemplo. Basta compartir con esa imagen, y no es necesario colocar que es megalómano y extravagante, porque el lector por sí mismo va a hacer va a llegar a esa conclusión. Lo veíamos con el caso de Frank Sinatra está resfriado, que no es necesario que Guy Talese diga que Frank Sinatra se comporta como un mafioso, porque leemos la crónica y nos damos completamente cuenta que él actúa como un mafioso con su séquito, con sus trabajadores. Y no es necesario, la palabra mafia no aparece, ni mafioso no aparece en ninguna parte de la crónica, pero sin embargo la conclusión del lector es que efectivamente Frank Sinatra cuando trabaja, cuando va de gira, tiene un comportamiento como de gángster, de mafioso, con un séquito que lo protege,
que está constantemente preocupado de él. Otro ejemplo. Más vale una escena, una imagen, que una frase o un adjetivo. Es mucho más fuerte la escena para atraer la atención del lector. Por ejemplo, como lector, es mucho más creíble ver al personaje de mi historia organizando 20 cajas de pastillas o de medicamentos dentro de un botiquín, que simplemente que yo como periodista le digo que es un hipocondriaco. O sea, es mucho más interesante, mucho más atractivo visualmente, narrativamente, que yo le dedique un párrafo a describir esta escena, ¿cierto? Donde vemos al protagonista organizando 20 cajas de pastillas o medicamentos, que yo simplemente les diga que es un hipocondriaco. O sea, más vale una imagen en una crónica, muy bien descrita, obviamente, que un simple adjetivo suelto. Aquí tenemos un ejemplo clásico, Caracas sin agua, de Gabriel García Márquez. Recordemos que Gabriel García Márquez, antes de dedicarse a la literatura, él fue periodista en varios diarios colombianos. Escribió durante muchos años crónicas y reportajes y notas informativas de acontecimientos del día a día. Así que esto no es ficción, esto es periodismo puro, escrito por Gabriel García Márquez. Esto es una crónica de 1958 de Caracas sin agua, una sequía que hubo durante un verano en Caracas. Veamos el inicio o el arranque del relato. Después de escuchar el boletín radial de las 7 de la mañana, aquí tenemos al protagonista Samuel, ¿cierto? Un ingeniero alemán que vivía solo en un penthouse de la avenida Caracas, fue al abasto de la esquina a comprar una botella de agua mineral para afeitarse. Era el 6 de junio de 1958. Al contrario de lo que ocurría siempre desde cuando Samuel llegó a Caracas, 10 años antes, Caracas parecía una ciudad fantasma. El calor abrasante de los últimos días había cedido un poco, pero en el cielo alto, de un azul denso, no se movía, una sola nube. En los jardines de las quintas, en el islote de Plaza de la Estrella, los arbustos estaban muertos, los árboles de las avenidas los árboles cubiertos de flores rojas y amarillas en esa época del año extendían hacia el cielo sus ramazones peladas. Samuel tuvo que hacer cola en el abasto para ser atendido por los dos comerciantes portugueses que hablaban con la clientela de un mismo tema. El tema único de los últimos 40 días, que esa mañana había estallado en la radio y en los periódicos como una explosión dramática. El agua se había agotado en Caracas. La noche anterior se habían anunciado las drásticas restricciones impuestas por el INOS a los últimos 100.000 metros cúbicos almacenados por el INOS en la Mariposa, en el dique de la Mariposa. A partir de esa mañana, como consecuencia del verano más intenso que había padecido Caracas después de 79 años, había sido suspendido el suministro de agua. Las últimas reservas se destinaban a los servicios estrictamente esenciales. El gobierno estaba tomando desde hacía 24 horas disposiciones de extrema urgencia para evitar que la población pereciera víctima de la sed. Para garantizar el orden público se habían tomado medidas de emergencia que las brigadas cívicas constituidas por estudiantes y profesionales se encargarían de hacer cumplir. A Burckhardt no se le había ocurrido una cosa. Sus vecinos tuvieron que preparar el café con agua mineral. Le anunció que la venta de jugos de frutas y gaseosas estaba racionada por orden de las autoridades. Cada cliente tenía derecho a una cuota límite de una lata de jugo de fruta y una gaseosa por día, hasta nueva orden. Burckhardt compró una lata de jugo de naranjas y se decidió por una botella de limonada para afeitarse. Solo cuando fue a hacerlo, descubrió que la limonada corta el jabón y no produce espuma, de manera que declaró definitivamente el estado de emergencia y se afeitó con un jugo de duraznos. Bueno, esta es la escena inicial de esta crónica, y parte con esta escena tan estrambótica
de ver a un ingeniero alemán en Caracas durante una sequía, durante una crisis del agua, no había agua en Caracas, obligado a afeitarse con un jugo de duraznos, que era lo único que podía acceder en ese momento. Así parte la crónica de Gabriel García Márquez. Veamos el remate, el final de esta crónica. Siempre es importante, ustedes saben, guardar algún dato relevante para el final. No entregarlo todo al tiro, toda la información al tiro, toda la carne en la parrilla, sino que guardarse un dato importante, una guinda de la torta para colocarlo en el remate, para que el lector sienta que el relato termina con algo importante, ¿cierto? Veamos cómo termina esta crónica sobre la sequía. En el silencio mortal de las 9 de la noche, el calor subió a no alcanzo a leer, a un grado insoportable. Burckhardt abrió puertas y ventanas, pero se sintió asfixiado por la sequedad de la atmósfera y por el olor, cada vez más penetrante. Calculó minuciosamente su litro de agua y reservó 5 centímetros cúbicos para afeitarse al día siguiente. Bueno, ahí se está usando un poco el humor García Márquez, riéndose un poco de esta costumbre de los alemanes, ¿cierto?, de mantener como la higiene al grado de que le importa más afeitarse que tomar agua. Estamos hablando de una sequía. Para él, ese era el problema más importante, la afeitada diaria. La sed producida por los alimentos secos empezaba a hacer estragos en su organismo. Había prescindido, por recomendación de la Radio Nacional, de los alimentos salados, pero estaba seguro de que el día siguiente su organismo empezaría a dar síntomas de desfallecimiento. Se desnudó por completo, tomó un sorbo de agua y se acostó boca abajo en la cama ardiente, sintiendo en los oídos la profunda palpitación del silencio. A veces muy remota, la sirena de una ambulancia rasgaba el sopor del toque de queda. Burckhardt cerró los ojos y empezó a soñar. Entonces despertó sobresaltado. Sintió en todos los pisos del edificio un tropel humano que se precipitaba hacia la calle. Una ráfaga cargada de agua tibia y pura penetró por su ventana. Necesitó varios segundos para darse cuenta de lo que pasaba. Llovía a chorros. Bueno, con la escena, ¿cierto?, de él soñando y despertando y dándose cuenta que la sequía había pasado porque estaba lloviendo nuevamente. Gran crónica, ¿cierto?, Gabriel García Márquez. Yo al final les voy a dar todos los links de estas crónicas por si las quieren leer. Ahora, ¿cómo darle un orden a la historia? Porque esto es muy importante. Si bien un hecho puede ser caótico en el lugar de los hechos, nosotros tenemos que entregarle al lector, ¿cierto?, un texto, un relato completamente lógico y coherente. Tiene que ser entendido sin ningún tipo de ambigüedad o de error o de posibilidad de equivocación por el lector. ¿Cómo darle un orden a una realidad que casi siempre es caótica? Con la estructura dramática. La estructura dramática nos sirve de soporte para cualquier tipo de historia y especialmente para las crónicas. Aquí tenemos un diagrama. Parte la trama, ¿cierto?, con la normalidad, con el equilibrio. Luego viene un punto de quiebre, ¿cierto?, algo que quiebra esa realidad, esa normalidad. Y luego una serie de acontecimientos que le ocurren a nuestro protagonista o nuestros protagonistas, una serie de cosas, acciones, ¿cierto?, a favor o en contra de nuestros protagonistas o protagonistas, hasta llegar al clímax, que es ya el elemento o la ocurrencia o la acción más importante. Para luego llegar a un remate que obviamente siempre tiene que sorprender, siempre tiene que llamar la atención. Para eso uno debe guardarse un elemento para cerrar nuestra historia. En este caso, García Márquez nos contó, ¿cierto?, de este personaje que se entera por la radio, ¿cierto?, que hay sequía en Caracas, ¿cierto? Y se entera además de los niveles de racionamiento que hay en Caracas.
en ese momento. Ahí está el punto de quiebre. Se da cuenta que él solamente puede comprar un jugo de alguna fruta o agua mineral o limonada en ese caso, por persona. Y que por lo tanto eso le va a impedir afeitarse. Bueno, luego le ocurre una serie de vicisitudes que nosotros no las vimos porque solamente leímos el principio y el final, pero vemos el clímax, ¿cierto? Que es cuando él se acuesta esa noche de sequía y él ya nota que al día siguiente va a tener síntomas de fallecimiento y de deshidratación. Y tenemos el remate final, ¿cierto? Que es cuando él se despierta en la noche y escucha la lluvia y escucha a los vecinos, el murmullo de la muchedumbre abajo de su edificio, porque está lloviendo a cántaros y se acaba la sequía. Ahí vemos cómo, en el fondo, toda historia, toda crónica debe cumplir esta curva dramática o estructura dramática. Partir con la normalidad, con el equilibrio, luego el problema o el conflicto que hace que nosotros estemos contando esta crónica, ¿cierto? El punto de quiebre de esa normalidad, luego una serie de vicisitudes a favor o en contra que le ocurran a nuestro protagonista o a nuestros protagonistas, el clímax, que tiene que ser un elemento, una vicisitud, una acción, algo que le ocurra a nuestro protagonista gravitante, importante, relevante, y luego el remate, que es cómo se soluciona, cómo termina esta historia. Bueno, ustedes saben que la estructura dramática clásica nosotros la podemos encontrar desde la Odisea de Homero, ¿cierto? Que todos leímos en el colegio o en la universidad. La Odisea de Homero es la estructura dramática clásica, porque el lector quiere saber cómo va a terminar la aventura de Ulises, que es el protagonista, ¿cierto? Si tuviéramos que resumir la historia de la Odisea en 3 palabras, sería regreso al hogar, regreso a casa, el regreso a casa de Ulises. Toda la historia gira en torno a este rey que debe ir a la guerra de Troya y luego retornar a su hogar en Ítaca, en un viaje lleno de accidentes, de peligros, de monstruos, de engaños, de sirenas, de aventura, que se extiende por 20 años. ¿Cuál es la estructura dramática? El inicio, ¿cierto? La salida del hogar. Ulises se ve obligado a salir de su hogar para ir a la guerra. Luego el desarrollo, ¿cierto? Que son las series de aventuras que tiene durante el viaje, bueno, que duran 20 años nada menos, y el regreso a casa, finalmente, ¿cierto? Ahora, un día importante en la vida de cualquier persona también tiene una estructura dramática, si hacemos la reflexión. Uno se pregunta, obviamente, cómo va a terminar el día, qué va a pasar con la historia de esta persona común y corriente, ¿cierto? No necesitamos tener a Ulises como protagonista de nuestras crónicas. La vida de una persona común y corriente, eso sí, en un día importante para esa persona, también podemos contarla, narrarla a través de este formato de la estructura dramática y obligar al lector a que siga leyendo nuestra crónica y que en el fondo quiera saber qué es lo que va a pasar con nuestro protagonista. Aquí tenemos una caricatura, ¿cómo se dice? Un cómics de Liniers, dibujante argentino, que se llama El Inquilino. No sé si conocen a Liniers. Es genial. Aquí tenemos esta historia, vamos a ver el inicio de esta historia, que bueno, el link de la historia completa, si lo quieren leer, está ahí en la página anterior. Esta historia se llama El Inquilino. Y aquí, así parte la historia. Eduardo Manutius y su familia se mudaron a su nueva casa, Ese es el inicio, esa es la normalidad de nuestra historia. Esta familia, ¿cierto?, se muda a una nueva casa. Pero algo pasa, porque dice ahí el cómics que se mudaron sin saber algo. Ahí ya hay un quiebre de la realidad, un quiebre de la normalidad. O sea, lamentablemente esta familia no se mudó a cualquier casa, sino que una casa que guardaba algo especial, algo extraño, algo singular. Que la casa la tendrían que compartir, pues estaba habitada por
bueno, por algo, por un algo. Y está este personaje tan extraño que Liniers nos presenta. Aquí tenemos el inicio de esta historia, ¿cierto? Una familia, esta es la normalidad, el inicio de la normalidad, ¿cierto? Una familia se muda a una nueva casa. El quiebre, ¿cuál es el punto de quiebre? Se mudan a una casa que lamentablemente está habitada por este personaje. El cómic es bien largo, así que no lo vamos a poder ver completo, pero bueno, este personaje, ¿cierto?, que ni siquiera tiene nombre, este algo, le hace pasar una serie de vicisitudes y cosas raras, le hace la vida imposible a esta familia, uno tras otro. Ese de alguna manera sería como la curva dramática como va subiendo. Y ahora vamos a ver el final de la historia. Si la quieren leer completa, ahí está el link para que lo vean. Finalmente, después de todas las vicisitudes y accidentes y cosas divertidas que le hace pasar este personaje tan singular a esta familia, el personaje decide irse, dejarlos solos, y el inquilino, como lo llamaban, ¿cierto?, le entrega una carta a la familia, donde explica quién era y por qué le hacía todas las travesuras y las tonteras que le hacía pasar, los miedos y las extravagancias que hacía contra esta familia. En la carta el inquilino explicaba todo, de dónde venía, el por qué su estadía con los Manutius y las razones de su partida. También expresaba con candor sus sentimientos hacia lo que él consideraba prácticamente su familia. Ahí tenemos el clímax, o sea, este personaje que le ha hecho la vida imposible a esta familia, se va, pero le deja una carta, donde explica todo. Es el punto, el clímax, ¿cierto? Y ahora viene el remate. Por desgracia, su caligrafía dejaba bastante que desear. Y ahí vemos, ¿cierto?, que la carta es incomprensible, así que el clímax ahí queda en suspenso. Y ahí vemos el remate final, ¿cierto?, con el personaje, el inquilino, algo que se va con un sombrerito, con un abrigo y con esos típicos palitos. Como el Chavo del Ocho. Exactamente, exactamente. Aquí tenemos un ejemplo clásico de, bueno, a través de un cómics, para que sea más simpática la historia de cómo funciona una estructura dramática, y en el fondo nos damos cuenta que toda historia, y toda crónica también, tiene una estructura dramática. O sea, un inicio, ahí está el links por si quieren leer la historia completa. Ahí está el inicio, ¿cierto? El punto de normalidad, digamos la normalidad, que es la familia se muda a la casa. El punto de quiebre es que tienen que compartir la casa con este personaje tan singular. Bueno, nos saltamos todas las aventuras, todas las vicisitudes, todos los accidentes, los chascarros, las travesuras que hace este personaje de la familia, para llegar al clímax final. Se va de la casa, los deja solos, por fin los deja tranquilos, pero les deja una carta donde le explica todo. Pero la carta, y ahí tenemos el remate, ¿cierto? La carta es ilegible. La caligrafía deja bastante que desear. Y ahí quedan todos en ascuas. Y al final, ¿cierto?, vemos al personaje yéndose. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que hasta un cómics tiene estructura dramática. Así que, obviamente, nuestros relatos, nuestras crónicas también tienen que, si quieren realmente cautivar a nuestro lector, tienen que cumplir con este formato de la estructura dramática o de trama. Entonces, el ejercicio en clase, díganme, ¿cuál es el arranque del relato o el equilibrio precario o de normalidad de este personaje de Liniers? Díganme cuál es el punto de quiebra, cuáles son las acciones a favor, en contra. Bueno, eso no lo vimos porque nos saltamos. El clímax y el remate. Bueno, aquí hicimos el ejercicio. Ahora, ¿qué es la trama o qué es la estructura dramática? Es la disposición interna del relato, su contextura, el pegamento o ligazón entre las partes de nuestra historia. Y nosotros, como periodistas, tenemos que tener conciencia de este formato para poder entregar un buen relato, una buena historia, y que nuestro lector, nuestra audiencia, pase un buen rato leyendo nuestra crónica. La trama, entonces, es un inicio, una serie de conflictos,
y un remate. Así se podría resumir lo que es una trama o una estructura dramática. Aquí tenemos otro ejercicio en clase. Vamos a leer un relato y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos, pero ahora lo van a hacer ustedes. No sé si alguien quiere leer, porque ya mi voz está que se corta. ¿Alguien que tenga buena voz y que quiera leer? Yo lo leo, profe. Ya, perfecto. Ya. Llegué a casa con el portafolio lleno de papeles, informes, estudios, investigaciones, propuestas, contratos. Mi mujer jugando solitario en la cama, un vaso de whisky en la mesita de noche. Dijo, sin quitar los ojos de las cartas, tienes un aire cansado. Los sonidos de la casa, mi hija en su cuarto ensayando modulación de voz, la música cuadrafónica del cuarto de mi hijo. ¿No vas a dejar esa maleta?, me preguntó mi mujer. Quítate esa ropa, bébete un whiskycito. Necesitas aprender a relajarte. Vamos a pasar. Un whiskycito. Fui a la biblioteca, el lugar de la casa donde me gustaba quedar aislado, y como siempre no hice nada. Abrí el volumen de investigaciones sobre el escritorio. No vi las letras ni los números, solo esperaba. No paras de trabajar. Apuesto que tus socios no trabajan ni la mitad y ganan lo mismo. Entró mi mujer con el vaso en la mano. ¿Ya puedo mandar que sirvan la mesa? La camarera servía a la francesa. Mis hijos habían crecido. Mi mujer y yo estábamos gordos. Es aquel vino que te gusta. Chasqueó la lengua con placer. Mi hijo me pidió dinero a la hora del café. Mi hija me pidió dinero a la hora de los licores. Mi mujer no pidió nada. Teníamos cuenta bancaria conjunta. ¿Vamos a dar una vuelta en el carro?, invité. Sabía que no iría. Era la hora de la novela. No sé qué gracia le encuentras a pasear en carro todas las noches. También aquel carro costó una fortuna. Tiene que ser usado. Es que yo cada vez me apego a los bienes, cada vez me apego menos a los bienes materiales, mi mujer respondió. Los carros de los niños bloqueaban la puerta del garage, impidiendo que sacara el mío. Saqué los carros de los dos, los puse en la calle, saqué el mío, lo puse en la calle. Metí nuevamente los dos carros al garage. Cerré la puerta. Todas esas maniobras me pusieron ligeramente irritado, pero al ver las defensas salientes de mi carro, el refuerzo especial doble de acero cromado el refuerzo especial doble de acero cromado. Sentí el corazón latir acelerado de euforia. Metí la llave en el arranque. Era un motor poderoso que generaba su fuerza en silencio, escondido en el capó aerodinámico. Salí, como siempre, sin saber a dónde ir. Tenía que ser una calle desierta, en esta ciudad que tienes más gente que moscas, en la avenida Brasil. Allí no podía ser, había mucho movimiento. Llegué a una calle mal iluminada, llena de árboles oscuros, el lugar ideal. ¿Hombre o mujer? Realmente no había gran diferencia, pero no aparecía nadie en condiciones. Empecé a ponerme tenso, eso siempre ocurría. Hasta me gustaba, el alivio era mayor. Entonces vi a la mujer, podía ser ella, aunque una mujer fuera menos emocionante por ser más fácil. Caminaba rápido, cargando un envoltorio de papel ordinario, cosas de panadería o de verdulería. Iba con falda y blusa, tenía prisa. Había árboles en la banqueta, cada 20 metros un interesante problema que exige una gran dosis de pericia. Apagué las luces del carro y aceleré. Solo percibió que me le echaba encima cuando oyó el sonido de la goma de los neumáticos golpeando en el bordillo. Golpeé a la mujer arriba de las rodillas, exactamente en medio de las dos piernas, un poco más sobre la izquierda. Un golpe perfecto. Oí el ruido del impacto partiendo los dos huesazos. Di un giro rápido hacia la izquierda. Pasé como un cohete rozando uno de los árboles y me deslicé con los neumáticos cantando de vuelta hacia el asfalto. Motor bueno, el mío.
Iba de 0 a 100 kilómetros en 9 segundos. Todavía alcancé a ver que el cuerpo todo descoyuntado de la mujer había ido a parar, lleno de sangre, encima de un muro, de esos bajitos de casa de suburbio. Examiné el carro en el garage. Corrí orgullosamente la mano con suavidad por las salpicaderas, las defensas sin manchas. Pocas personas en el mundo entero igualaban mi habilidad en el uso de estas máquinas. La familia estaba viendo la televisión. ¿Diste tu vueltecita? ¿Ahora estás más tranquilo?, preguntó mi mujer, acostada en el sofá, mirando fijamente la pantalla. Voy a dormir. Buenas noches a todos, respondí. Mañana voy a tener un día terrible en la oficina. Paseo nocturno de Rubén Fonseca. Muchas gracias, María José. Excelente lectura, te pasaste. Gracias. Hagamos el ejercicio entonces. Bueno, es buenísimo este cuento. Es un relato de Rubén Fonseca, un gran escritor, uno de los mejores escritores brasileños, que murió hace poco, por lo demás, hace un par de meses, y se volvió, lamentablemente, su noticia durante el coronavirus. No sé si realmente murió de coronavirus, pero se volvió famoso y muy noticioso porque ni Bolsonaro ni la ministra de Cultura de ese momento dijeron nada, absolutamente nada. Siendo que Rubén Fonseca es como Neruda o Mistral en Chile, o sea, el mejor escritor. Y Bolsonaro y la ministra de Cultura de Bolsonaro no dijeron absolutamente nada durante su muerte. Bueno, hagamos el ejercicio entonces. Voy hacia atrás. Recordemos entonces cuál es el punto de inicio de esta historia. A ver, ¿cuál es el punto de inicio? La llegada del hombre a su casa. Claro, Ujú. exactamente. ¿Y cuál, a tu juicio, es el punto de quiebre? Cuando la normalidad de esa escena familiar se quiebra. Yo diría, profe, que es cuando la mujer le empieza a cuestionar esto de que él gana menos dinero o gana el mismo dinero y haciendo más trabajo, ¿o no? No estoy segura. Sí, puede ser. O sea, hay un clima raro, ya de la familia perfecta, ¿cierto? Ujú. Cuando Y sale a dar cuando la sale vuelta. también, exactamente, cuando sale. Sí, sí. Cuando logra salir, porque en el fondo engaña a su mujer. Todas las noches lo engaña, la engaña, con esta costumbre que él tiene de ir a darse una vuelta, como a tomar un aire, ¿cierto? Pero luego nos enteramos que no va a darse una vuelta, sino que va a ser una cosa atroz. Ya, ahí tenemos el inicio, entonces, la normalidad, la escena de la normalidad, que es cuando él llega a la casa. El status Y... quo. ¿Cómo? El status quo. Yo diría, profe, que por lo menos lo que veo yo, que se rompe el equilibrio cuando la mujer lo increpa. Y la salida sería un punto de giro, el primer punto de giro, Claro, donde cambia la acción, cambia la historia, rompe el sí, status quo. exactamente. O sea, la normalidad es esta casa que aparentemente es una familia común y corriente normal, ¿cierto? Y se describe de esa manera. El punto de quiebre empieza a forjarse con este clima un poco enrevecido, estos dime y diretes con su mujer. Esta escena que es bien divertida porque dice que la hija le pide dinero a la hora del licor, el hijo le pide dinero a la hora del café, la mujer no le pide nada. Ahí comienza algo raro, hay como que hay un leve hastío de parte del personaje, de este tipo con su familia, y de alguna manera le dan el pretexto para salir a la calle. Pero efectivamente el punto de quiebre, como dice el compañero, es cuando sale a la calle, o sea, cambia de escena. Dejamos la casa
y el punto de quiebre es cuando él sale de la casa a darse una vueltecita, entre comillas, pero ya vimos que no se va a dar una vueltecita, sino que va a asesinar personas. Y no cualquier tipo de personas, sino que personas pobres. Es bien crudo el relato. Bueno, es algo que ocurre en Brasil. No sé si ustedes conocen los escuadrones de la muerte que existieron en Brasil durante la dictadura militar. La dictadura militar en Brasil fue bien larga, entre los años 60 y hasta el 84, creo que estuvieron en dictadura. Y existían estos escuadrones de la muerte que recorrían las grandes ciudades brasileñas exterminando niños de la calle, mendigos, cualquier tipo de persona sin casa. A los más pobres de los pobres se les exterminaba simplemente y sus cuerpos desaparecían. Esta era una costumbre que tenía la dictadura. No por razones políticas, simplemente por una especie de limpieza social que organizaban estos escuadrones de la muerte, que es una historia muy terrible de la historia política brasilera. Entonces, este relato que nos parece tan espeluznante, en realidad tiene un correlato con lo que pasaba en Brasil durante esos años. No solamente había víctimas políticas, sino también personas comunes y corrientes, niños de la calle, personas sin casa, mendigos que vivían en las calles, que es algo muy habitual en Brasil por el clima que hay allá, que durmieran en plazas, que durmieran en la calle o en las playas. Pasaban estos escuadrones de la muerte a ir exterminando. O sea, no es tan, este relato de ficción no es tan ficción. Bueno, y luego vienen de alguna manera, las acciones que comete, acciones terribles que comete este personaje, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan algunas. Primero, elige a la víctima, ¿cierto? Al azar, el que vaya pasando. Dice incluso hombre o mujer, realmente no hay gran diferencia. Pero no aparecía nadie en condiciones. Empecé a ponerme tenso. Eso siempre ocurría, hasta me gustaba, el alivio era mayor. Entonces vi a la mujer, podía ser ella. Aunque una mujer fuera menos emocionante por ser más fácil. Caminaba rápido. Bueno, ahí vemos los detalles, estas acciones que van generando el suspenso de alguna manera. La mujer caminaba rápido, cargaba un envoltorio, ¿cierto? Un paquete, cosas de panadería, dice él. Va con falda y blusa, tiene prisa. Había árboles en la banqueta, cada 20 metros, que eran, entre comillas, problemas para el objetivo de este personaje, ¿cierto? Una serie de acciones, vicisitudes que le ocurren. Acelera, ¿cierto? Y bueno, y luego la descripción del asesinato, ¿cierto? Que es bastante terrible. Y que termina el cuerpo de esta mujer sobre el muro, sobre un muro bajo de una casa, podríamos decir sobre una reja. Todo destruido, ¿cierto? El cuerpo de esta mujer. Y aquí vamos al clímax, ¿cierto? El clímax que es, yo creo que el clímax es este. El cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer sobre la reja que divide la casa. Yo creo que ese es el clímax. Y ahora viene el remate, o sea, la vuelta a la normalidad, que es que este personaje vuelve a su casa, deja su auto en el garage, ¿cierto? Entra a su casa, ve a su familia nuevamente, su mujer acostada en el sofá, mirando fijamente la pantalla, y se despide de su familia porque mañana va a tener un día terrible de oficina. Y ahí vemos el remate final, ¿cierto? Que nos sorprende, porque aparentemente este asesino va a quedar impune y al día siguiente va a hacer su vida normal en su oficina y en la noche va a salir a asesinar anónimos, personas anónimas en la calle. Vemos la diferencia entre clímax y remate. O sea, el remate es la última acción
o la última vicisitud que le ocurre a nuestro protagonista, la más importante, la más dramática, y luego viene una caída a la normalidad, que es el remate. Este es Paseo Nocturno de Rubén Fonseca. Tenía otro relato, pero no vamos a alcanzar a revisarlo. Lo podemos ver en la próxima clase. Lo que quería era que viéramos esto, la evaluación 2. Hoy voy a subir este PowerPoint, este PDF lo voy a subir al campus virtual y además voy a subir la evaluación 2, ¿cierto? Y la idea es que escribamos una crónica periodística con este formato de estructura narrativa. 3 fuentes entrevistadas, extensión mínima de 5.000 caracteres, con título y bajado, ustedes saben. Puede ser una historia familiar, real, eso sí, debido a que no podemos salir a la calle y no podemos reportear. Puede ser una historia familiar que ustedes puedan contarme. Obviamente en el lead, el primer párrafo, ¿cierto?, se debe describir una escena clave de esa historia. Ustedes saben, con la descripción de los personajes, las acciones de estos personajes y el lugar donde ocurren los hechos. También ustedes pueden usar en el cuerpo de la crónica, ¿cierto?, algunas frases relevantes con diálogos de guión en formato de guión, y también pueden hacer foco en algún objeto, en algún detalle simbólico, obviamente relacionado con la historia, y que ustedes pueden describir con gran exactitud. Ideas, puede ser una carta, una foto, un libro, una cinta de audio, una casa, etc. Esta va a ser la evaluación 2, que se va a entregar el 15 de julio, ¿ya? El 15 de julio. Ideas. Yo les dije que no necesitamos contar la Odisea de Ulises, no, podemos contar la vida de una persona común y corriente, eso sí, en un día importante de esa persona, por ejemplo, el nacimiento del primer hijo, el primer día de colegio, de universidad o de trabajo, defensa de tesis, graduación, matrimonio, etc. Cualquier día importante en la vida de una persona, podemos contarla a través de, del formato de la estructura dramática. ¿Por qué? Porque nosotros nos queremos preguntar, el lector se pregunta cómo va a terminar el día de esta persona, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, ustedes pueden contar la historia de alguien que haya perdido su trabajo durante esta pandemia, ¿cierto? Pueden contar también alguna persona que haya tenido problemas o conflictos para pagar su universidad por deuda excesiva, por este crédito, ¿cierto? El CAE, el crédito de aval del Estado. Puede ser también una persona que no haya podido terminar el colegio o la universidad. Esto fuera de la pandemia, no tiene nada que ver con la pandemia. O una persona que no haya encontrado trabajo al salir de la universidad. Una serie de ejemplos que ustedes pueden contarme, o pueden contarme la historia que ustedes quieran. Da lo mismo. Lo que importa, un poco da lo mismo la historia, lo importante es que ustedes apliquen todo lo que hemos aprendido durante estas clases, es decir, estructura dramática, narrar por escenas, hacer foco en detalles, en objetos importantes, usar diálogos realistas con forma de guión para darle credibilidad a nuestra historia, etc. Entonces voy a subir ahora este PDF, este PowerPoint al campus virtual, y también voy a subir la evaluación 2 en un texto aparte para que ustedes lo tengan. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esta sería ya la última evaluación que tendríamos en el semestre. Profe, disculpe, ¿para qué fecha era? No. 15 de julio. Ya, muchas 15. gracias. O sea, en unas 3 semanas más. Así que tienen tiempo para preparar esta crónica. Y si tienen cualquier duda... ¿Extensión, profesor? 5.000 caracteres, mínimo. Pueden pasarse, pero el mínimo son 5.000 caracteres, que son más o menos 2 hojas de texto, de formato Word. No me escriban 3.000. No, son 5.000 mínimo. 5.000 mínimo, de ahí para arriba. Cuéntenme, gasten todos los caracteres que quieran, pero 5.000 es el mínimo, que es más o menos 2 hojas.
que yo creo que es la extensión adecuada para poder hacer una estructura dramática, porque realmente en una hoja no, difícil. Yo creo que, por ejemplo, el cuento de Rubén Fonseca, Paseo Nocturno, creo que son 2 hojas. Así que ahí tienen ese ejemplo como para darse cuenta que sí, en 2 hojas se puede contar una historia. Y acá les dejo también, en este PowerPoint, ejemplos de crónicas que ustedes pueden leer para sacar inspiración. Si lo encuentro. Acá está. Aquí tenemos el link a la crónica de Gabriel García Márquez sobre la sequía en Caracas, que leímos el inicio y el final. Hay una crónica excelente de Juan Villorro, que es un periodista mexicano, sobre el terremoto del 27 de febrero del 2010, que él estaba en Valparaíso para el terremoto, y escribió una crónica muy interesante. También está una crónica sobre el ataque a las Torres Gemelas, en la revista Esquire, lo interesante de esta crónica, hay miles de crónicas sobre las Torres Gemelas, pero esta es muy especial porque se enfoca en una foto de una víctima bien especial de las Torres Gemelas. Entonces, tiene esa particularidad. Y también la crónica de Gay Talese sobre la sastrería, el oficio de su padre, que realmente yo se la recomiendo porque es muy divertida, muy entretenida, como su padre, la sastrería donde trabajaba su padre en Italia, antes de emigrar a Estados Unidos, le hacían los trajes a la mafia. Se llama Los Valientes Sastres de la Mafia. Muy entretenida esta crónica. Bueno, todas se las recomiendo y las pueden leer para sacar ideas, para sacar inspiración, para que ustedes escriban sus crónicas. Eso sería, pues. Nos estaríamos viendo entonces el próximo jueves. Que estén bien. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Profesor, Gracias. hasta luego. Chao. A todos. Chao.